Hola, ¿se escucha bien? Ahora sí se escucha perfecto. Ya, buenísimo. Y pregunta, ¿qué están viendo ustedes en la pantalla? ¿Están viendo una diapositiva? Sí, como mi pantalla taller 1A. Ya, buenísimo. Entonces, vamos partiendo nomás. Y ahí esto se está grabando y eh, después, el material ya debería estar arriba. Así que si quieren ver el PowerPoint o el código que vamos a ver, ya va a estar arriba. Yo soy Pedro Saavedra, soy ayudante del curso y bueno, a mí me tocó, ya tuvieron una ayudantía la semana pasada, pero era más introductoria. Y desde ahora en adelante tengo entendido que las ayudantías van a ser siempre resolver un taller. Uno de los talleres que ya van a haber hecho, quizás alguna vez cambie un poco eso, pero siempre va más o menos ser así. Entonces, bueno, lo primero, yo creo que es un poco acordarse de qué era, cómo era este taller. Eh, esto ya es textual de, del mismo enunciado que les pasamos el lunes, que al final la idea es usar PO, o sea, programación orientada a objetos, y lo que queremos modelar es una estación de servicio y todas sus partes. Y específicamente para eso vamos a tener que crear distintas clases. Eh, Bueno, luego el problema, el mismo enunciado te empezaba a decir, o sea, te daba esta descripción del problema que, si se acuerdan, o sea, a mí me pasó al principio que tiene mucha información, pero si dividimos o sea, lo que hay que hacer en dos partes, primero la modelación de las clases y luego la simulación, al final esta descripción del problema nos da muy poquito, o sea, nos da muy poca información para hacer las clases, que es lo primero que deberíamos hacer antes de pasar a la simulación. Entonces, de esta descripción sabemos que eh, vehículos hay 4 tipos distintos. Sabemos que dependiendo del tipo de vehículo y eh, la benzina que utiliza es cuánto se demora en cargar benzina. Y también sabemos que hay 4 tipos distintos de benzina o de combustible. Eh, bueno, y una vez con eso, como que luego te dan una lista de cosas que tienen que seguirse en las clases o sea, de este taller. Y te dicen que, o sea, bueno, de partida hay que hacer todas las clases relevantes, te dicen que hay que hacer una jerarquía de clases, te dicen que hay que hacer clases que hereden de otras, te dicen que hay que hacer clases que sean atributos, te dicen que hay que implementar un método específico, que es STR, y te dicen que hay que hacer sobrecargas de método. Entonces, y eso es como muy como al grano, muy como esquelético, todo el enunciado. Y ahí uno queda como, bueno, ahora hay mucha libertad para seguir. Entonces, eh, eso probablemente les pase mucho en este curso, en varias evaluaciones muchas evaluaciones el enunciado va a ser muy libre, en el sentido de que nunca o sea, les dieron un par de requisitos que tienen que cumplir las clases, pero no les dijeron cómo se tenían que llamar o qué clases tenían que hacer. Entonces, y posteriormente cómo hacer la simulación. Entonces, al final, hay mucha libertad para elegir. Entonces, necesito que tengan muy claro que lo que les voy a presentar acá y lo que les subimos es una manera de haberlo resuelto, pero no es la única. O sea, si ustedes hicieron algo nada que ver, pero cumplen los requisitos, puede ser que también lo tengan bueno. No es, en el fondo, no es requisito que se les hayan ocurrido las mismas ideas que a nosotros. Así que no se asusten en ese sentido, como que no digan como, oh, pero tú programaste tal cosa y yo hice algo nada que ver. Si tiene sentido lo que hicieron, si funciona y cumple los requisitos mínimos que les pedimos, no tendría por qué estar malo en un principio. ¿Hasta acá alguna duda? No sea, ya sea esto o el enunciado en sí, o si alguien que no estuvo el lunes está un poco perdido y quiere saber algo más.
Yo todo claro, gracias. ¿Sí? A ver, déjame. Acá está el chat que... Buenísimo. A mí me pasó que era tanta la libertad que daban que como que me compliqué y me terminé enredando solo en Cla- en el taller. claro, mira, eso es una... Bueno, eso es algo que puede pasar. Eh, yo ahí lo que recomiendo es, en primer lugar, o sea, o sea, ya, si es un laboratorio o si es una evaluación que no es contra el tiempo, pueden tomárselo con calma y tratar poco a poco de entender el enunciado. Pero si es contra el tiempo, por ejemplo, no sé, un taller que tienen un módulo, yo creo que, o sea, yo lo que les recomiendo es primero, eh, incluso quizás bueno, depende mucho de ustedes, pero incluso quizá antes de leer todo el enunciado, ver qué es lo que les piden como mínimo para el taller, que siempre está creo que al final, como objetivo de participación. Porque así saben por dónde, como, dónde concentrarse al principio. O sea, la idea es que lo hagan entero, si es que pueden, pero en el fondo, si es por, o sea, si es contra el tiempo, yo creo, yo lo hacía así, yo creo que es una muy buena idea partir viendo cuál es el objetivo y ahí leerse el enunciado para cachar un poco, por ejemplo, el objetivo de participación en este caso eh, eran solo las clases. Entonces, o sea, si uno partía leyendo el enunciado sin saber que como lo que tenían que hacer contra el tiempo eran solo las clases, probablemente uno se iba a quedar mucho rato leyendo, ponte tú, eh, a ver, déjame pasar la diapositiva, por ejemplo, en la descripción del problema, leyendo cómo funcionaba la simulación, que eso al final era mejor verlo al final, después de haber pasado, después de haber terminado la primera parte, que es la que te aseguraba el puntaje. Entonces, yo creo que eso es un buen consejo para, o sea, sé que no arregla el tema de que sea muy libre, pero es un buen consejo para partir, como fijarse, antes de leerte todo, fijarse qué es lo que te piden hacer contra el tiempo, para cuando uno vaya leyendo, como ir filtrando un poco, ir quedándose solo con las cosas que acá, por ejemplo, marqué en azul, que son las que te habrían pedido para la primera parte. Y también, otra cosa, que no siempre va a ser así de libre, o sea, hay veces que es así de libre el enunciado, pero hay otras veces que les piden, en algunos capítulos les van a pedir hacer cosas muy específicas, como no llevados de la mano, pero pidiéndoles que usen tal materia y que se haga de tal manera. Entonces, ahí quizás van a empezar a extrañar un poco esa libertad. Al final es un poco acostumbrarse y a algunos les sale más fácil que sea mucho más libre y a otros les sale mucho más fácil que sea un poco más como restringido lo que pueden hacer. Pero entiendo perfecto que pase eso que la libertad te deje un poco colgando. Ya, entonces, sigamos. Eh, ¿Alguna otra duda o seguimos? No, no sé si... No veo el chat. La verdad, lo de las notas intermedias, no estoy seguro. El semestre pasado era sin notas intermedias. No sé si este semestre cambió. Debería estar en el programa. Si no, si quieren al final se lo averiguo. Entonces, ya. Ya, escala completa, buenísimo. Entonces sí, pues, es con notas intermedias. Eh, ya, perfecto. Eh, ya, entonces sigamos con el taller. O sea, teníamos esta libertad gigante que ya quedó claro que a veces puede confundir un poco, como por dónde partir, pero sabíamos que teníamos esta pauta que está en el enunciado, que era como las cosas mínimas que tenían que cumplir las clases. Entonces, como sabemos que para tener todo el puntaje del taller había que partir por las clases, primero hagamos el modelo de clase. Entonces, en mi caso, que es una manera de resolverlo nomás, pero hay muchas, yo usé la clase vehículo, que era o sea, que al final era una clase abstracta, que ahí un poco después voy a explicarles a qué me refiero, y de la clase vehículo
salieron otras subclases que iban a ser los 4 tipos de vehículos. O sea, en mi caso creo que inventé motos, vehículos deportivos, city cars y camionetas. También hice otra clase, que después les voy a explicar en más detalle, que es la clase motor, que se encarga de la benzina. Y también hice otra clase, que era la clase estación, que esa la hice al final, que era para la simulación. Ya, entonces, partamos con la clase vehículo. Lo de arriba es un pedazo del enunciado que decía, considero una clase base, que sea la primera de una jerarquía, que solo defina la interfaz, y y eso significa que tenga los atributos y métodos sin implementar. Entonces, primero, creé esta clase vehículo, que al final lo que es una clase base, y que también podría llamarse una clase abstracta. ¿Qué es una clase abstracta? Es una clase que de por sí no tiene mucho sentido verla sola. Es una especie de como esqueleto, por así decirlo. Es como, como un ente muy básico que tiene atributos y métodos como muy generales que no tendría mucho sentido si no están, si en el fondo no se ven después en una subclase, porque en el fondo, ¿a qué voy con esto? Estoy hablando de que la clase vehículo, al ser una clase abstracta, nunca debería tener una instancia. Acordémonos que las instancias son como estas galletas que se cortan con el molde de la clase, entonces nunca va a haber una instancia de vehículo, sino que la clase vehículo sirve como base para otras subclases como, no sé, es la moto o es la camioneta. Que en el fondo, esas sí van a tener instancias, pero la clase vehículo en sí no tiene, porque es una clase abstracta. Entonces, teniendo esto en consideración, ahí pasamos a... teniendo esto en consideración, pasamos a... Ahora ven, ¿qué están viendo? Como para saber qué les estoy mostrando. El Jupyter Notebook. Ya, buenísimo. Entonces, lo que quería. Entonces, sabiendo eso, pasamos a la programación. Entonces, esto ya se lo subí, o ya debería estar subido, y si no, va a estar subido al final. Bueno, primero, antes que nada, antes de pasar ya a la clase de vehículo que les acabo de decir, un poco de las importaciones. Yo en este caso, importé un par de librerías. Es muy, muy importante de que no usen librerías así como así. Cuando estén haciendo un taller, un laboratorio, una actividad, lo que sea evaluado, no pueden llegar e importar la librería que quieran, a menos que el enunciado diga explícitamente que tienen que usar esa librería. Y en caso de que, en caso de que usen una librería y no digan nada nomás y la usen nomás, pueden descontarle notas, puede incluso que no les corrijan esa pregunta. Pero si ustedes creen que una librería en verdad ayuda a resolver el problema, pero en el fondo no lo vuelve súper fácil, sino que lo hace más ordenado y es muy útil para lo que quieren programar, pregúntenlo. O sea, si es un laboratorio, pregúntenlo por las issues, y si es una actividad, un taller, por ejemplo, que en el Discord, o sea, que es contra el tiempo y en el Discord, pregúntenlo en el Discord, en las dudas generales, yo creo. Y porque puede ser que ahí les digan sí, están autorizados en usar esta librería, pero nunca pierden nada en preguntar. El tema está en cuando lo hacen y no dicen nada, simplemente la usan. Ahí está muy mal. En este caso, las 3 librerías que estoy usando son muy básicas, así que no creo que deberían tener problemas si usan estas, pero nunca está de más preguntar. Así que siempre que quieran usar una librería y no se diga textual en el enunciado, tienen que preguntarlo ya sea por las issues o ya sea por el Discord. En este caso, las 3 librerías que voy a usar son Collections, que es una librería que deberían ver o ya deberían estar viendo en el final del capítulo 1 o se va a ver al principio del capítulo 2. Voy a usar Random, que yo creo que ya todos la deben conocer. Y voy a usar esta otra que me va a servir para formar clases abstractas y que cuando llegue el minuto, o sea, y en un ratito más se las voy a explicar muy bien. Entonces, ¿sí? Una pregunta para, o sea, todas esas no vienen como con Python así, hay que instalarlas en el computador, ¿no? Creo que Collections y Random
Creo que las tres vienen, de hecho. Me parecería raro, al menos yo no tuve que hacer, o sea, collections y random creo que sí. Y a veces no estoy 100% seguro, pero creo que vienen. Sí, Perfecto. Pablo ahí está respondiendo por el chat que las tres son built-in, entonces ya vienen listas. Entonces, bueno, con esta clase de librerías probablemente nunca van a tener ningún problema. Como ya sea, o sea, no creo que les digan que no a usarla a menos que sea un problema eh, demasiado como centrado en algo. Ahí Pablo está respondiendo que siempre están permitidas, entonces tengo razón ahí. Que Perfecto. siempre Y está... ¿Sí? pues, una cosa más es que cuando estoy trabajando en Jupyter o en, creo que Colab, ¿esas ¿Mm? están como en la nube o igual las tengo que instalar? O sea, si estuvieran otras librerías que se hay que instalar. Si estáis en Colab, siempre tenéis que instalarla. ¿Cómo se instala una librería en Colab? O sea, bueno, no sé, yo creo que estas, si son built-in de Python, deben estar en Colab directamente, pero si es otra, tú podéis poner pip install la librería, el nombre de la librería eh, en Colab y se va a instalar. ¿Cachai? Buenísimo, muchas Eh, gracias. y bueno, eso creo que yo no uso mucho Colab, pero creo que cada vez que cierras Colab y abres de nuevo y partes de nuevo, yo creo que vaya a tener que volver a hacer el pip install, pero no se debería demorar nada si es Colab. Todas esas cosas son muy rápidas. Pero bueno, si esto lo hacía en Jupyter mismo, no siempre, o sea, siempre van a estar. En todo caso, quédense con eso, quédense que o sea, las librerías como más básicas siempre están permitidas, estas de acá deberían estarlo siempre. Pero el resto de las librerías tienen que preguntar, o sea, a menos que se diga en el enunciado, tienen que preguntar siempre. Ya, entonces, ahora pasemos a la clase, a la primera clase, a la que hizo que llegáramos acá, que era la clase vehículo. Bueno, la clase vehículo, como ya les había dicho, va a ser una clase abstracta, que al final va a ser una clase que simplemente sirva como base para las siguientes. Esta clase va a tener como atributo, como de inicialización, porque le vamos a poner como cosas desde un comienzo, la duración de la atención, que eso va a ser algo que definamos nosotros, que después les voy a explicar. Luego va a tener los siguientes métodos. Va a tener el método tipo, que va a ser el método de, o sea, que te va a decir el tipo de vehículo que corresponde a ese vehículo. El método combustible, que te va a decir el tipo de combustible que usa ese vehículo. Encender, que es simplemente para darle hacerlo un poco más entretenido. Y STR, que es uno de los métodos que nos pedían en el enunciado textual que hiciéramos. En alguna parte, que lo metiéramos en alguna parte, yo decidí meterlo acá. Pero en verdad, ustedes podrían haberlo metido en cualquier clase que quisieran. Entonces, primero defino la clase vehículo, así. Y lo primero que hago es hacer el método de inicialización, que eso siempre tenéis que hacerlo, o bueno, casi siempre, y llamo a ser, que es para autorreferenciar a la clase, y en este caso, el único dato que pido al crear un vehículo es la duración de la atención. Luego, hice otros métodos que no están implementados, ¿ya? Como el método tipo, el combustible y el encender. ¿Por qué no están implementados? Porque al final son métodos que no tienen, como les dije antes, no tiene sentido verlos acá, solo tienen sentido verlos en una subclase. Por ejemplo, en este caso, tipo no te diría nada, te tiene que decir algo si estamos hablando de una moto, o si estamos hablando de un camión, por ejemplo. Entonces, aparte de esos métodos que están sin definir, o sin implementar, mejor dicho, hay otro método que sí está implementado, que es al final uno de los que nos pedían, que era STR, que esto es uno de los métodos especiales de las clases en Python, que al final es simplemente algo que cada vez que tú, o sea, cada vez que tú printeas una instancia de vehículo, te va a salir se te va a despegar un mensaje que tenga esto, que esto es un string al final. Tiene el tipo de vehículo, luego un pedazo de string que dice que carga combustible, y luego el tipo de combustible. Entonces, al decir esto, lo que estoy diciendo es que
si tuviéramos un tipo y un combustible implementados, esto te diría, no sé, la moto que carga combustible 93. ¿Ya? Entonces, si hacemos esto, primero déjame ahí. Si hacemos esto, nosotros deberíamos poder crear un vehículo. Por ejemplo, auto, igual, vehículo, 10 por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto? Es lo que les dije antes, que esto tiene que ser una clase abstracta. Entonces, lo que les expliqué antes es que las clases abstractas, Javiera, ¿tiene una pregunta? Sí, que yo me confundí en una parte del tema del tipo. Y no ¿Ya? estaba segura si era un atributo o un método. Ahí como que tuve la confusión. Ya, mira, como les dije, esto es muy libre. O sea, también se puede implementar el tipo como si fuera un atributo. O sea, de hecho, podía implementarlo como si fuera el tipo y el combustible, podrías implementarlos como si fueran atributos y no habría ningún problema. Solo que se ve un poco feo. O sea, en verdad es mucho de gusto acá, pero para mí se veía mucho más ordenado de esta manera. De esta manera que como atributo, pero como atributo estaba perfectamente bien, así que no te preocupes en ese sentido. Pero Eh, en ese caso, para que haya como, o sea, como, para que sea más ordenado, ¿qué nos recomendarías ver para después discernir si decido ya es atributo o es método? Mira, la verdad eh, es mucho de gusto ahí, pero yo creo que en este caso, nadie te va a decir, o sea, nadie te va a decir que está mal porque lo pusiste como un atributo, o está mal porque lo pusiste como un método. Es después cuando, por ejemplo, cuando yo haga la simulación, o cuando yo ya tenga que llamar a estas cosas, me salía mucho más ordenado verlas así, pero la verdad es que como atributos tampoco había ningún problema. Yo ahí queda mucho a tu propio criterio. La verdad es que si yo acá lo hubiera puesto como atributo, no habría habido mucho problema con lo que programé después, pero en verdad depende mucho de cómo programes lo demás. Entonces, en ese sentido, lo que yo te recomendaría es no, o sea, no darle tanta vuelta y programarlo de una manera que te haga sentido a ti, y después, si te das cuenta de que eso te desordena algo después, lo cambiáis, ¿no? Como que no hay mucho, no es muy terrible. Gracias. De nada. Ya, pues, entonces lo que les estaba diciendo es que esto debería ser una clase abstracta. Entonces, en teoría, tú no deberías ser capaz de crear instancias, como lo hicimos acá, que acá creamos una instancia de la clase de I. En ese caso tenéis dos opciones. Una es simplemente dejarlo así y seguir y ser muy ordenado en el resto de tu código y evitar crear una instancia de la clase, o sea, de la clase vehículo, porque no tienes que crear instancias de eso. Y la segunda opción, que es la más recomendada y la más ordenada, porque al final cuando uno está programando, en este caso que es chiquitito lo que estamos programando da lo mismo, pero cuando uno está programando algo mucho más grande, se le puede olvidar que la clase vehículo era abstracta. Entonces, en ese caso, recomiendo utilizar la librería que les estoy mostrando acá, que es ABC, y la gracia que tiene esta librería es que nos deja trabajar con métodos abstractos mucho más claramente. Entonces, acá yo tendría que agregar esto, metaclass igual a ABC, meta, que lo que hace es decir que esta clase vehículo va a ser abstracta. Y después de eso, yo tengo que agregar en los métodos correspondientes, que no es, en los métodos no implementados, esto de acá. Entonces, al hacer eso, estoy obligando, le estoy diciendo a Python que esto es una clase abstracta, y básicamente estoy forzando a que no se puedan crear instancias. De hecho, acá volví a correr volví a intentar crear una instancia de vehículo, y ahora me dice que no puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces,
cuando estén trabajando con clase abstracta, o sea, no hay ningún problema desde el punto de vista de programar, que no definan esto, que no pongan esto acá. De hecho, si se dieron cuenta antes, no había ningún problema. Pero si quieren, o sea, obligar a Python a que no se puedan crear estas instancias, porque no se deberían crear, porque son abstractas, y si al final lo que quieren es hacerlo lo más ordenado posible, les recomiendo mucho usar esta librería de acá, que uno no se demora nada en ponerlo, pues simplemente poner esto en paréntesis y poner esto de acá, que me va a obligar a que nunca se puedan crear instancias. A ver, hay preguntas en el chat. No, es una respuesta de Pablo. Hasta acá, ¿alguna duda? No entendí la diferencia entre una clase normal y una clase abstracta. Ya. Las clases normal, o sea, las clases, más fácil verlo desde el punto de vista del abstracto. Las clases abstractas, tú las podrías ver como si fueran un esqueleto, una clase que por sí sola no tiene mucho sentido, sino que al final va a ser la base para otras clases. En este caso, vehículo no tiene sentido por sí sola, sino que va a tener sentido cuando estemos en la clase, por ejemplo, de vehículo deportivo. Ahí la clase vehículo va a cobrar sentido. Entonces, cuando más adelante creemos otras clases, como vehículo deportivo, por ejemplo, vamos a estar vamos a estar heredando las cosas de vehículo, pero vamos a estar heredando en el fondo el esqueleto que era vehículo, y le vamos a estar agregando todos los detalles. Pero una instancia de vehículo por sí sola no tiene ningún sentido, porque, porque necesitamos, por ejemplo, saber cuál es el tipo de vehículo, necesitamos saber el tamaño del motor, necesitamos saber, no sé, quizá en este caso no, pero quizá en otro caso la cantidad de pasajeros que puede transportar. Entonces, eso es, una clase abstracta es una clase que tú nunca vas a usar sola, siempre vas a usar como base para otro. En cambio, una clase normal es una que sí vas a usar sola o sí vas a usar para hacer instancias. ¿Se entiende mejor? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ya, Pero, buenísimo. ¿Sí? pero es como para evitar líneas, porque igual uno podría hacer estas clases de abajo como repitiendo esto. Claro, claro. O sea, entre una de las cosas que sirve es para repetir líneas, porque al final todos los vehículos van a tener tipo, o sea, ya sea las subclases de vehículos, todas van a tener tipo, combustible y encender, por ejemplo, y STR. Entonces, efectivamente, sirve para que este esqueleto común no tengamos que repetirlo cada vez, o ya esté implementado hasta cierto grado. Perfecto, gracias. Ya. ¿Y ¿sí? cómo instanciaría yo una clase abstracta? Ya, la gracia de las clases abstractas es que no las vamos a instanciar, sino que las vamos a usar como base, y al final vamos a hacer clases que hereden de esa clase abstracta. Cuando lleguemos a los vehículos de por sí, a los 4 tipos, ahí van a ver la línea de código en la que estoy heredando todas las cosas de vehículo, y ahí van a entender qué está pasando. Pero por sí sola nunca vamos a instanciarlo. Entonces, como que al final lo que voy a instanciar va a ser vehículo deportivo. Claro, No... claro, Ya, exacto. perfecto. Vamos a instanciar los vehículos deportivos, o las motos, o las camionetas. No vamos a instanciar el vehículo en sí. Ya. Entonces, una vez eso, vamos a volver al PowerPoint. Ya. Entonces, una vez hecha la clase vehículo, pasamos, o sea, nos damos cuenta que ya se están cumpliendo un par de requisitos. Estamos de las cosas que nos pedían, como textuales que teníamos que cumplir, ya tenemos una clase base, porque esta clase de vehículo, como dijimos antes, vamos a crear otras clases después, como auto, moto, etc. Y que tiene atributos y métodos sin implementar, que simplemente están, ¿no? Que no tienen nada dentro, son un esqueleto. Y también implementamos el método STR, que es un método especial, y ya está listo. Entonces ya cumplimos esas dos cosas.
Siguiendo, después de eso, yo decidí, y esto es muy como yo lo programé, decidí hacer una clase motor. ¿Por qué hice la clase motor? ¿Qué estaba pensando ahí? Estaba pensando en que el enunciado nos dice varias veces que se necesita diferenciar las bencinas, que hay 4 tipos de bencinas distintos, y que además, o sea, dependiendo del tipo de bencina, depende la duración, o sea, es una de las variables que afecta la duración el servicio por cada auto, o sea, en el fondo, cuánto te demora en echar bencina. También el enunciado, en uno de los punteos, decía que había que crear clases que participen como atributos en otras. Entonces, ahí se me ocurrió, voy a hacer una clase motor. ¿Por qué motor? Porque dije, el motor, según el tipo de motor, qué tipo de benzina se usa, o qué tipo de benzina recomienda el fabricante, por eso lo iba a usar, pero perfectamente podrían haber hecho una clase que se llame clase benzina, por ejemplo, o haber hecho una clase que se llame, qué sé yo, clase estanque. Todas estaban bien. Al final es una manera de trabajar con la benzina, como hacer una clase que trabaje con la benzina. Entonces, ¿qué atributos tiene la clase motor? El fabricante, que esto es algo totalmente adicional que puse simplemente para hacerlo más, un poco más detallado, por ejemplo, no sé, que sea Toyota, que sea Suzuki, quien sea. El número de serie del motor, que también es para eso, que es un número único que tiene cada motor, y que no va a tener ninguna otra, o sea, que una vez que cree un motor, ese va a ser el número del motor, y el siguiente motor que cree va a tener otro y nunca van a ser igual. También el combustible recomendado, que ese es el atributo más importante acá, que al final es, yo estaba pensando como el combustible recomendado por el fabricante, que obviamente va a ser el que vamos a usar en el auto. Entonces, si el combustible recomendado por el fabricante, no sé, es benzina 93, entonces el motor siempre va a usar benzina 93. Y luego hice el método duración extra, que es, como ya le había dicho antes, el tipo de benzina modifica lo que te demoras en echar, lo que te demoras en llenar el estanque. Entonces, según este método, lo que hace es modificar la duración de echar benzina según, o sea, la duración del servicio según el tipo de benzina. ¿Ya? Entonces, con eso, vamos de vuelta al código. Hasta acá, de como la parte teórica de lo que es el motor. ¿Alguna duda o algo que le haya surgido? Ya, buenísimo. Entonces, la clase motor, como les estaba diciendo, va a ser una clase que, entre otras cosas, va a tener, o sea, en la inicialización va a tener el fabricante, el número de serie y el combustible recomendado. Entonces, en el init, acá, estoy primero eligiendo un fabricante, self.fabricante. En este caso, estoy usando la librería random, la que les dije que importé antes, y estoy eligiendo entre una lista de fabricantes que me acordé que existían. Entonces, simplemente, cada vez que creo una instancia de motor, se está eligiendo un fabricante al azar de estos de acá. Luego, y esto es un poco más complicado, pero quizás les vaya a ser útil en el futuro, estoy haciendo el número de serie del motor. ¿Cómo hago el número de serie del motor? Primero estoy creando, antes del init, como dentro de la clase, pero afuera, un posible, o sea, un número de serie como base, como este de acá. Y cada vez que estoy haciendo un objeto, cada vez que estoy inicializando un motor, o sea, haciendo una nueva instancia, estoy creando, o sea, estoy asignándole un número de serie, en este caso este de acá, pero a la vez, justo después, estoy modificando ese número de serie. Entonces, ahora ya esto no va a ser este número de acá, sino que va a ser, creo, 100.000 más 1, 100.001. Entonces, de ahora en adelante, o sea, la primera vez que hago esta instancia va a ser 100.000, pero la segunda vez, este número ya no es 100.000, va a ser 100.001. Entonces, por el orden en que se crean las instancias, nunca va a ser el mismo número. Eso es totalmente adicional, es simplemente para darle realismo al problema, pero
si ustedes alguna vez están pensando como, ¿cómo puedo hacer una variable, o sea, cómo puedo hacer una variable única para cada instancia del problema? Este es el método. Como que esto, quizá hay métodos más elegantes, pero esto es una manera de hacerlo y funciona bien. Luego, esos dos datos son totalmente adicionales. Acá viene lo importante, que es el combustible recomendado, que nuevamente es un valor al azar, que se elige igual que con el fabricante, con un random choice, entre los 4 tipos de combustibles que a mí se me ocurrieron, que era 93, 95, 97 y diésel. Pero podrían haber puesto lo que quieran, podrían haber puesto hidrógeno si querían, no sé, o eléctrico. Acá hay una pregunta. Una cosa. ¿Las variables necesariamente tienen que llamarse self.algo o pueden llamarse de otra forma? Ya, mira, cuando tú estás trabajando con clases, la respuesta corta, en verdad, depende, pero cuando tú estás trabajando con clases, probablemente sí. ¿Qué es el self? El self es que o sea, estás referenciando a la misma clase motor, ¿ya? Entonces, esta variable solo existe dentro de la clase motor, o sea, el fabricante. Entonces, tú cada vez que estás definiendo variables que solo tienen sentido dentro de la clase, tienes que ponerle el self. ¿Ya? Y cada vez que estás autorreferenciando, o sea, cuando estás referenciando una de estas variables que está dentro de la clase, dentro de la misma clase, también tienes que ponerle el self. Así que sí, Gracias. de nada. Entonces, ya, acá también levantaron la mano de nuevo. Cuenta. Sí, es que una pregunta, cuando definiste el número de serie, pusiste como motor punto número de serie y ese lo habías definido como 1000. ¿Por qué no solo poner como número de serie motor y por qué pones ese motor punto antes? Ya, este motor punto es porque estoy referenciando algo que se creó dentro de, o sea, que se creó anteriormente dentro de motor. Es por eso, ¿cachai? Porque primero hice la clase motor y lo primero que hago es crear esta cuestión de acá. Entonces, si quiero llamar a esto, tengo que ponerle el motor punto. No se maten mucho la cabeza con esto porque al final estos son solo como detalles para hacerlo más como realista el problema. En verdad, de los atributos que estamos viendo acá, el con el que se deberían quedar es este de acá, para que sigamos. ¿Ya? Gracias, sí, perfecto. De nada. Pedro, Entonces, una cosa chica, ¿eh? que es de un tema de nombre nomás, como para ¿Ya? explicarlo un poco mejor. Eh, Cuando tú haces motor punto número de serie motor es porque ese atributo es un atributo de la clase, ¿ya? Cuando tú haces self punto número serie motor pasa a ser un atributo de un objeto que pertenece a esa clase, ¿ya? Son cosas distintas. Y existe esta jerarquía, digamos. O sea, Python primero busca en un atributo del objeto, y si es que no existe el atributo del objeto, busca en el atributo de la clase. Si es que no existe en el atributo como atributo de la clase, empieza a ver a las clases de las que heredó y hasta llegar a object. Es un tema como de nombre nomás, Claro. pero por eso es Sí. distinto la sintaxis, y el self por eso se tiene que poner siempre porque hace referencia a atributos de un objeto en particular. ¿Cuál? El self, o sea, el objeto en sí. Perfecto. En el fondo, ahí lo que está haciendo el Pedro es sobreescribir el atributo de la clase, número de serie, por un atributo que ahora es de la instancia. Y al Claro. atributo de la clase le suma 1. Entonces con eso se asegura de que siempre que genere un objeto nuevo perteneciente a esa clase, va a tener un ID único. Muchas gracias, me quedó clarísimo. Ya, súper. Buenísimo. Entonces, después de eso, siguiendo con esto, hicimos el método duración extra, que es lo que les conté antes. Es al final una manera de modificar la duración del servicio según el tipo de benzina que se asignó acá de manera aleatoria. Entonces, en el caso, estos son números totalmente arbitrarios que puse. En el caso de 93, por ejemplo,
puse que se modifica en 1, en el caso de 95 se modifica en 0, en caso de 97 se modifica en -1, y en caso de diésel se modifica en 2. ¿Ya? Entonces, para que se entienda un poco mejor, por ejemplo, si hiciéramos, qué sé yo, un motor, ¿ya? Si creáramos una instancia de motor, que podríamos ver varias cosas. Podríamos ver, por ejemplo, al fabricante. En este caso, Skoda. No sé, podríamos ver, qué sé yo. Podríamos ver el número de serie, que debería ser 1000, o sea, 100.000. Y también podríamos ver que, como les dije, lo más importante es motor, combustible recomendado, 95. Entonces, si pusiéramos duración extra, si pusiéramos motor, punto, duración extra, nos debería decir 0. Entonces, claro, nos dice 0. Que al final, esto es un ejemplo muy básico de se generó aleatoriamente. Y si ahora yo vuelvo a correr la instancia, ahora es una nueva instancia el problema, entonces ahora es otro fabricante, como ya se corrió una vez, ahora es otro número de serie, luego es diésel, y esto debería ser un 2. Entonces, eso es lo que hace el motor. Eso es toda la información que tiene un motor cada vez que lo creamos. ¿Ya? Una vez hecho eso, ahora volvamos a el PowerPoint. Una vez hecho eso, tenemos que pasar, ya tenemos motores para los vehículos, y ya tenemos como el esqueleto de los vehículos, y tenemos sus motores. Entonces ahora tenemos que hacer los 4 tipos distintos de vehículos, la jerarquía completa. En este caso, los vehículos que a mí se me ocurrieron, pero los que ustedes quisieran, en verdad, fueron las motos, los autos deportivos, las camionetas y los city cars. Claramente, estas 4 van a heredar de la clase vehículo. Entonces, estamos más que cumpliendo el requisito de que sean mínimo 2 clases que hereden de otra. Un ejemplo, o sea, todos son muy parecidos. Entonces, antes de pasar al código, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, con la clase moto, aparte o sea, bueno, los atributos que va a tener va a ser la duración de atención, que va a estar heredado de la clase vehículos, y va a tener el atributo motor, que va a ser una instancia de la clase motor que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a estar cumpliendo el enunciado cuando dice que había que hacer atributos que fueran instancias de otras clases. Entonces, aparte de eso, vamos a tener los mismos métodos heredados de antes, que va a ser tipo de combustible, o sea, el combustible que se usa, y encender. Ah, y me faltó STR, que también debería estar ahí. Entonces, ahí, vamos de vuelta al código. Nosotros podemos ver una clase, por ejemplo, partamos con moto. Entonces, creamos la clase moto, y tenemos que heredar de vehículo. Entonces ponemos que está heredando de vehículo, que es la clase que habíamos definido antes. Luego, definimos su inicialización, y con esta línea de acá de código, estamos heredando todos los atributos que estaban definidos en vehículos. En vehículo, en verdad, solo había un atributo definido, que era la duración de la tensión. Pero tenemos que darle un valor a esa duración. Entonces, arbitrariamente yo dije que desde ahora en adelante, cada vez que se cree una clase moto, la duración base de la tensión, por ser una moto, va a ser de 3 minutos, 3 horas, lo que quieran decir. Y de ahora en adelante, cada vez que hagamos una instancia de moto, la base, o sea, por ser una moto, como base va a tener un 3, ¿ya? Luego se hace que es un atributo nuevo, que es motor, que es básicamente lo que les mostré antes, que tiene es una instancia de la clase motor, entonces tiene toda esta información que está acá.
¿Ya? Y por último, vamos a modificar la duración de la atención que fue heredada de vehículo y que, como base, como habíamos dicho, por ser una moto, parte de un 3. Entonces, esa modificación la hacemos con la duración extra que nos está dando la instancia motor. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el objeto, o sea, una instancia motor, si poníamos duración extra, en este caso que era diésel, nosotros arbitrariamente habíamos dicho que era un 2, entonces, por ejemplo, acá estamos haciendo eso mismo, entonces no sabemos cada vez que sea en cada instancia va a ser distinto este número, pero ese número se lo estamos sumando o restando en el caso que sea negativo a el valor base que va a ser un 3. Y para cada instancia va a ser distinto, porque eso es porque el tipo de benzina se elegía al azar. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿O alguna duda? Ya. Ahí hay algo en el chat, parece. Ya, super. Super es lo que tienen que utilizar cuando quieran heredar de todos los atributos que estén definidos en inicialización. Ya. Si subimos un poco y vamos a vehículo, en su inicialización solo tenía duración de atención. ¿Ya? Pero podría tener muchos, podría tener para abajo muchos atributos. Entonces, cuando tú estás utilizando super, lo que estás diciendo es que ya, la inicialización de, en este caso, de la clase moto, tiene todos los atributos que estaban inicializados en el init de vehículo. Entonces, en este caso, solo uno, que era atención, y por eso tuvimos que, o sea, y por eso el super tiene que tener un 3. Porque nos piden cuál es la duración de la atención, entonces tuvimos que definir una arbitrariamente, pero si fueran más atributos, estarían todos. Y después del super, yo defino atributos adicionales que son propios de la clase moto. ¿Ahí se entiende mejor? Ya, buenísimo. Luego, acá viene la parte de tomar este esqueleto que teníamos de vehículo y modificarlo. Entonces empezamos a ver los métodos de vehículo, que son los mismos que, o sea, son los métodos de vehículos son los mismos de antes, los que estaban definidos en la clase de vehículo, pero ahora ahora sí funcionan en el fondo, sí hacen cosas. Por ejemplo, para la clase moto, definimos el tipo como moto, obvio. Para la clase combustible, definimos el combustible recomendado, que eso lo sacamos del motor. Y luego, para el encender, esto simplemente va a hacerlo un poco más completo la cuestión, ponemos en este caso, simplemente cada vez que encendemos el auto que haga un ruido. En este caso, como una moto, es un rum rum. A ver, hay un comentario. Ya. El super, ya. ¿Qué significa el número dentro del paréntesis? Ya. ¿Qué significa este número? Este número es, el super lo que está haciendo es heredar todo lo que haya estado en el init de la clase, o sea, la clase base, que en este caso es vehículo. Entonces, si vamos a la clase vehículo, el init tenía el ser, que siempre lo tiene, y tenía además, cuando se inicializaba, tenía una duración de la atención, ¿ya? Y eso era ese era su atributo. Entonces, cuando yo estoy llamando a super, es como que estuviera llamando a esto. Entonces, estoy obligado, o sea, si no hubiera puesto nada, si no hubiera puesto ningún número, no estaría definiendo un valor para la duración de la atención. Entonces, en este caso, cuando estoy llamando a super y le pongo un 3, lo que le estoy diciendo es que la duración de la atención base de todas las motos va a ser 3. ¿Ahí se entiende mejor? Ya. A ver, ¿qué más dice el chat? ¿Por qué motor no está dentro? Ya. Sí. Y claro, la segunda pregunta es más corta. Si hubieran más atributos en la clase vehículo, tendrías que efectivamente poner más valores si es que están definidos o sea, si es que los necesitan. Podría ser que los atributos como que ya tuvieran un valor siempre, base, pero si el init acá tuviera más comas otros atributos,
sí habría que ponerlo en el software. Y luego, para la otra pregunta, ¿por qué el motor no está dentro del paréntesis? Bueno, eso es porque motor, va muy de la mano con lo anterior, es algo que no necesita, o sea, es algo que siempre vamos a tener y que no necesitamos meter acá. ¿Por qué? Porque cada vez que inicializamos esto, estamos creando una nueva instancia de la clase motor. Y no tendría mucho sentido que tuviéramos que pasarle esta instancia. Podríamos pasársela cada vez, pero ya que la vamos a usar siempre, mejor tenerla acá dentro. Y por esa razón no tiene que ir acá, porque siempre está ahí. Pero mi duda ¿Sí? era si iba dentro del init, pero de moto. Self, motor, como antes se puso self, Ya, duración. mira, claro, es que acá tú solo tienes que poner las cosas que tú vas a pasar a la clase para construir la instancia, ¿ya? En este caso, yo no le estoy pasando nada para construir el motor. El motor es como que cada vez que inicio esta cuestión, cada vez que hago una instancia, se va a crear. No necesito decirle nada para que cree el motor. Si yo quisiera decirle, por ejemplo, si yo quisiera decirle que siempre tiene que usar benzina 93, que el motor siempre va a usar benzina 93, que estoy inventando, entonces ahí sí tendría que pasarle otro atributo a esta cuestión. Pero en este caso, el motor ya está dentro. Como no tengo que pasarle nada para crear un motor, simplemente hacer una instancia. Perfecto, No sé si mucho ahí más claro. Ya, Sí. buenísimo. Gracias. De nada. Entonces, esos son los métodos de la clase moto, en este caso, y son los mismos que se van repitiendo para abajo. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, para la clase camioneta, es muy parecido. Las cosas que modifiqué es que ahora el super, en vez de un 3, le puse un 7, porque yo arbitrariamente decidí que las camionetas tienen el estanque más grande, qué sé yo. Entonces, como base, por ser una camioneta, como mínimo, o sea, como valor base, siempre se va a demorar 7 minutos, segundos, no sé lo que quieran, horas. Y luego tiene la modificación de la duración según el tipo de motor, que eso se elige aleatoriamente, igual que en la moto. Luego, para el tipo, obviamente lo que cambia es que ahora ya no es una moto, es una camioneta. Para el combustible es igual. Y el encender también se modificó. Es una modificación muy chica, es simplemente que ahora suena más fuerte. Acá era un rum rum y acá más fuerte, pero es una manera muy como simplona de mostrar distintos casos de, por ejemplo, en este caso un polimorfismo, que es que un mismo método entrega cosas, o sea, hace cosas relativamente distintas. O sea, esto es un caso demasiado básico de eso, pero también cuenta en algún grado. Entonces, siguiendo esa misma línea, es que luego creé los CityCar, que en este caso, por ejemplo, le puse un 4 en vez del 7 o el 3 que habíamos puesto antes, pero todo lo demás es muy parecido. Y el deportivo. Y al final todos son muy parecidos. Entonces, por ejemplo, no sé, si hiciera qué sé yo, una pregunta en el chat. Ya. En este caso, o sea, es una línea muy delgada, tengo entendido ahí, pero si nos vamos como a textual lo que es el overriding, es cuando tú ya tienes un método como hecho anteriormente en la clase base o padre, y tú lo modificas en la siguiente. O sea, por ejemplo, en este caso, vehículo tenía un método tipo, pero el método tipo no hacía nada. No tenía nada. En cambio, el CityCar tiene un método tipo, o sea, tiene el método tipo de antes, pero ahora sí hace algo distinto. ¿Ya? Y en el caso de polimorfismo, es que si yo hago una instancia de CityCar y una instancia de deportivo, y y le pido que me dé el retorno del método encender, los dos me van a dar algo distinto, porque lo que hacen
como es distinto. O en este caso es demasiado ligeramente distinto, es simplemente un cambio en lo que dicen, pero por ejemplo, si fuera, no sé, podría ser que encender, en un caso prendiera, qué sé yo, las luces, y en otro caso prendiera el motor, dependiendo de qué contexto estamos viendo. ¿Ahí se entiende mejor? Ya, entonces, por ejemplo, si hiciéramos una instancia de, qué sé yo, el deportivo, un auto, entonces ponemos deportivo, y necesitamos decirle, porque el init, o sea, el init, que a su vez está heredando del otro init, necesita saberlo, necesitamos decirle, no deberíamos decirle nada. Sí, perdón, no necesitamos decirle nada, no me pesquen ahí. Entonces, tenemos un auto, y si viéramos el tipo, por ejemplo, me debería decir que es un deportivo. No, tendría que limpiarlo. Podríamos, más fácil, podríamos ver, por ejemplo, si prende. Ojo que acá, ¿qué está pasando? Bueno, acá mismo me dice que es un deportivo, pero lo que está pasando es que... me faltaron los paréntesis, eso está pasando. Entonces, ahí, perfecto. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Puedes repetir, por favor, lo que era overriding? Ya. Overriding es cuando nosotros tenemos en la clase base algo, un método, que puede ser que ya esté hecho o puede ser que no haga mucho, y luego en la clase que hereda lo modificamos, ¿ya? En este caso, tipo, en la clase vehículo no hacía nada, pasaba. Y acá te retorna deportivo. ¿Se entiende mejor? Ya, buenísimo. Entonces, por ejemplo, si ponemos autotipo, es deportivo. Si ponemos, qué sé yo, el combustible, esto acuérdense que se elegía al azar. En este caso resultó ser 93, y también podríamos encenderlo. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos hecho todas las clases más básicas. De hecho, a ver, con eso ya tenemos prácticamente de las cosas que nos pedían en el enunciado, todas están listas. Tenemos la jerarquía completa, que tiene la clase base, que en este caso es vehículo. Tenemos las clases que heredan, que en estos son los deportivos, los citycar, las motos y las camionetas. Tenemos clases que participan como atributos, que en este caso son los motores. Tenemos esta implementación del método que nos pedían, y tenemos la sobrecarga y overriding hechos. A ver, algo en el chat parece que hay. Ya. Lo útil del overriding es que te ordena mucho el código. O sea, tú sabes que después, cuando hagas, o sea, este esqueleto que había creado del vehículo, cuando lo pases a la subclase, vas a tener que hacer estos métodos que ya habías hecho antes, que estaban en parte del esqueleto. Entonces, eso es muy útil, porque al final ordena mucho tu código, y alguien que no necesariamente tiene por qué estar tan metido en el problema, puede leer tu código y saber perfectamente qué estaba pasando. Es una de las cosas más útiles que tiene. Ya. ¿Por qué cuando llamamos a duración extra del motor se coloca un paréntesis al final? Ya, porque si vamos acá, si vamos a esta cuestión, cuando estamos, o sea, cuando estamos creando la clase motor, la duración extra era un método, ¿ya? Cuando ustedes están llamando un método, se les puede olvidar, pero es muy importante, tienen que poner el paréntesis, si no, no va a funcionar. Entonces, este tiene el paréntesis al final porque no estoy llamando un atributo del motor, estoy llamando a un método del motor, que es distinto. ¿Ahí se entiende mejor? Ya. Entonces, con todo lo anterior, básicamente tenemos casi todo listo. Pero todavía falta, o sea, como simplemente para hacerlo un poco más ambientado,
decidí hacer una última clase que es totalmente opcional, y que a mí me gustó, que era hacer a un bombero, que era hacer a uno de las personas encargadas de atender esta bomba de benzina. Entonces, es muy simple esta clase, tiene solo un atributo que es su nombre, y tiene un método que es atender al vehículo. Entonces, si vamos a el código, por ejemplo, yo puse, hice este bombero, que es una clase muy simple, que tiene el nombre del que te va a atender, y cada vez que llames al método atender, te va a decir que el bombero está atendiendo al vehículo. ¿Ya? Entonces, con todo lo anterior, este método era totalmente opcional, ya deberíamos, o sea, ya tendríamos todo para tener el objetivo parcial del taller listo, que era solo hacer el modelo de clases. Entonces, con eso ya, si esto hubiera sido con nota, con eso ya tendrían el 7, que era hacer las clases. De hecho, si nos vamos muy como a lo mínimo, yo creo que habría sido toda la parte de los vehículos y sus subclases y el motor. Eso era lo que necesitaban y con eso estaba. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Buenísimo. Ya, entonces, ahora, dale, cuenta. Súper chica, ¿por qué, por ejemplo, en la clase bombero, cuando hacía el print al final, ponéis como bombero entre corchetes? Ya, eso es porque, espérate. Ya, eso es porque yo quería, después van a ver, cuando hago la simulación, quiero ver quiero ver como cada una de las cosas que está pasando. Entonces este print es simplemente, o sea, estos corchetes, cuento corto, no hacen nada distinto, no cambian en nada el código, o sea, es simplemente estético, ¿ya? No es como que sean una manera de hacer que el código haga algo rápido, simplemente para que cuando vean la simulación, que después se la voy a mostrar, sepa que el bombero hizo algo, ¿ya? Como que salga un mensaje en grande, o un poco más grande de lo normal, que me diga que fue el bombero el que estaba haciendo algo. Es simplemente eso. No es que ponerlo entre corchetes haga una diferencia. Hay otra pregunta en el chat. Para saber el fabricante, ¿cómo se tendría que hacer? Sí, dependiendo de qué tan adentro estáis. Si estáis, por ejemplo, no sé, dentro de la clase de deportivo, para saber el fabricante tendríais que poner self, o sea, tendría que poner esto acá. Sería self.motor fabricante. Y sin corchetes. O sea, y como fabricantes, si se fijan, es un atributo, es sin los corchetes al final. Y eso debería ser suficiente para saber cuál es el fabricante de ese motor. ¿Entienden? Si estuviéramos más afuera o más adentro, cambiaría un poco cómo se hace. Pero en el minuto en el que te podría importar el fabricante, que es dentro del mismo auto, se tendría que hacer así. No se pondría el paréntesis al final porque el fabricante no es un método, es un atributo. ¿Ya? Ya. Entonces, buenísimo. Sigamos. Como les estaba diciendo, con todo lo anterior ya tenemos listas las clases y ahora tenemos que partir con la simulación, que ya es la parte adicional y es probablemente lo que muchos de ustedes ni siquiera alcanzaron a pensarlo tanto. Entonces, nuevamente, al igual que con las clases, la simulación se podía hacer de muchas maneras distintas. En el enunciado te dan unos pequeños hints y como llevando eso incluso más básico, el esqueleto de la simulación debería ser más o menos así. Debería tener una inicialización de la simulación en la que definimos como todo lo base como todo lo más básico que necesitamos. Luego entrar a un loop, de alguna manera. Y en ese loop, primero creamos, según una probabilidad, creamos una instancia de los distintos vehículos que podían ser, de las motos, de las camionetas. Luego, ese vehículo lo insertamos en la cola que corresponda. Luego, se ven, esto es como lo hice yo, se ven los cambios en las colas, o sea, por ejemplo, si un vehículo ve que la cola de al lado es más corta, se cambia la de al lado. Luego,
se ve, o sea, se verifica si se está atendiendo a un vehículo, y luego se actualizan los tiempos y el estado de la cola, y se vuelve al segundo paso, que era volver a ver si va a llegar un vehículo con tal probabilidad. ¿Ya? Entonces, yo creo que esto va a salir mucho más fácil que lo veamos directamente en el código. Volvamos al código entonces. Para la simulación, yo tomé 3 supuestos, o 3 decisiones mejor de simulación, porque la verdad es que el enunciado era muy libre en ese sentido, me daba muy pocas restricciones. La primera era que eran al menos, o sea, que la cuestión al menos tenía que tener 2 colas distintas. Entonces yo dije, ya, para no complicarme mucho, voy a trabajar con el mínimo, con 2 colas. La verdad, igual lo programé pensando en que si quisiera que fueran más colas, no fuera tan difícil expandirlo, pero en este caso esta simulación solo tiene 2 colas. Luego, luego tuve que elegir una probabilidad P, porque en el enunciado todo el rato me hablaban de P, pero yo no, o sea, no puedo poner P en mi código, tengo que darle un nombre, o sea, darle un valor. Entonces, decidí que la probabilidad de que llegue un vehículo en un tiempo, o sea, en una instancia de tiempo dada es 0.4. Eso es totalmente arbitrario, podría haber puesto lo que quisiera. Y la tercera cosa como decisión o supuesto que tomé fue que los vehículos que se cambian, o sea, porque también el enunciado decía que los vehículos se podían cambiar de cola, y te decía que ahí eras libre de decir cómo se hacía. Yo decidí que solo los vehículos que están al final de la cola, o que están como últimos en sus colas respectivas, pueden intentar cambiarse, porque al final un vehículo que está, qué sé yo, si hay 15 autos para atrás y 15 autos para adelante, el vehículo que está en el medio no va a intentar cambiarse, no le va a ser tan fácil cambiarse de cola. Y si un vehículo está al principio de la cola y, y ahora le toca ser atendido a él, no se va a ir al final de la otra cola, aunque sea mucho más corto. ¿Ya? Eso es simplemente para que tuviera un poco más de sentido ahí. Y también otra cosa que hice, que en este caso, porque son 2 colas, funciona muy bien, pero en otros casos habría que modificarlo un poco, es que los vehículos se cambian de siempre la cola de mayor tamaño a la de menor tamaño, obviamente. Con 2 colas eso es obvio, pero si fueran 3 colas, por ejemplo, si cambio vehículos de la cola de mayor tamaño a la de menor tamaño, puede ser que en algún minuto la que estaba en el medio, o sea, la tercera de esas colas, se iguale a una de las 2, y como que ya no tenga mucho sentido que un auto se vaya para otro. Pero con 2 colas funciona así y funciona muy bien. ¿Ya? Entonces, para hacer la simulación, yo decidí hacer una clase estación, que va a ser la clase que haga la simulación. ¿Ya? Estación de servicio, en este caso, estación de función. Pero, o sea, la verdad es muy ordenado hacerlo con clases. También se podría haber hecho fuera. No, creo que no te pedían ningún requisito de que fuera una clase de la simulación. En algún minuto lo mencionaban, pero no lo pedían como requisito, entonces podrían haberlo hecho de otra manera, no era tan estricto ahí. Pero esto lo hace mucho más ordenado. Entonces lo primero que hago en la estación es inicializar, como siempre, y estos van a ser los atributos más importantes que van a ser. En el primer lugar, como son 2 colas, yo trabajé con listas para hacerlo más simple y más rápido de entender, y ahora les voy a explicar. Entonces la tarea actual va a ser la tarea, o sea, va a ser si es que es none, es que ninguna, si es que es none, es que, por ejemplo, en este caso, el primer none es que la cola 1 no tiene a ningún auto que está siendo atendido, y la cola 2 no está con ningún auto siendo atendido, ¿ya? Es decir, que no hay ningún auto que esté cargando benzina en ese momento. Luego, el tiempo de atención va a ser el tiempo que se demora el auto que está acá. O sea, en el fondo, cada vez que estoy trabajando no sé, que está siendo atendido un auto en la cola 1, acá va a estar su tiempo de atención, que sé yo, va a ser 16, o sea, va a ser 8, o va a ser 4. Luego, la cola de atención, que son los vehículos que van llegando a las colas. Acá estoy trabajando con Deque, que es algo que van a ver después, o quizás ya están viendo, que es de la librería Collections, que me sirve para poder sacar
funciona básicamente como una lista, pero me deja poder sacar cosas del principio de la lista y al final de la lista mucho más fácil. ¿Ya? Y luego el tiempo de espera, que va a ser, al final estas listas van a ser todos los autos que ya fueron atendidos, cuánto tiempo se demoraron en cargar, y con esos valores después voy a poder sacar el promedio, y voy a saber como en promedio cuánto tiempo se demoraban en atender a cada auto. Y luego los bomberos, que yo diría que es lo más fácil de entender, son instancias de la clase bomberos que que había creado antes, y que me van a decir, al final, cada uno va a atender a una de las dos bombas y me va a decir cuándo van a estar siendo atendidos. Luego hago el método call, que el método call es otro método especial, igual que init, igual que str, que al final me sirve en este caso porque dentro de call voy a hacer toda la simulación, y la ventaja que tiene es que después yo simplemente puedo pasar, puedo crear una instancia y luego a esa instancia que ya creé pasarle un valor, y que call empieza a funcionar solo, como sin tener que hacer nada adicional. A call le voy a pasar un máximo de tiempo, porque obviamente la simulación podría correr infinitamente. Definamos un tiempo, no sé, 80 unidades de tiempo. Luego, la simulación lo que hace primero, como en el orden que le había mostrado, primero crea una instancia, o ve si va a llegar un vehículo, ve si se tiene que crear una instancia del vehículo según la probabilidad. Entonces, acá estamos llamando a un método de la clase estación que vamos a crear más abajo. A veces es confuso cuando uno crea un método más abajo, pero es la manera más ordenada de hacerlo en este caso. Entonces, estamos llamando a este método de acá, que elige un número, que según un valor random, que sea mayor que 0,6, menor a, con probabilidad 0,4 al final, te retorna una instancia de moto, de camioneta, de city car o deportivo, y en caso contrario te retorna un no. ¿Hay una pregunta en el chat? Ojo ahí. Eso, Raimundo, esto no era, la parte de la simulación ya no está en la parte evaluada. La parte evaluada de este taller este taller no tenía nota, pero si hubiera sido evaluado, habría sido solo la parte de clases, salía en el enunciado. ¿Ya? La simulación es algo que, todo lo que sea adicional, yo se lo recomiendo hacerlo porque ayuda mucho a entender más, a soltar la mano programando y a entender más los problemas, pero en temas de nota no se preocupen. ¿Cuál es la diferencia entre las comparaciones de vehículo non y vehículo is not non? No hay. No debería haber. Sí, van a tener feedback del taller 1A, se va a revisar. ¿Ya? Si quieren, sí van a recibir feedback de su taller, se los vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, siguiendo con esto, entonces acá ya creé, porque queda muy poco rato, acá ya creé una instancia de vehículo, y en el caso de que la probabilidad no haya dado, voy a crear, esto me va a decir qué vehículo es non. Entonces, cuando el vehículo no sea non, o not non, en este caso lo puse así, pero podría haberlo hecho como salió en el chat, significa que llegó un vehículo nuevo y que tenemos que agregarlo a una cola. Entonces, acá yo reviso, queda poco tiempo, así que lo voy a pasar muy rápido. Acá, después ustedes lo pueden ver con más calma. Acá busco la cola más corta de las dos y asigno ese vehículo a la cola más corta. Y luego printeo que a la cola llega un vehículo en tal minuto y ahora hay tantos vehículos en la cola. ¿Ya? Y luego enciendo el vehículo para que suene. Luego, el siguiente paso en esta serie de pasos sería ver si es que hay un cambio en la cola. Entonces acá, como nuevamente queda muy poco, entonces acá después lo revisan con calma, a través de los índices reviso si es que hay un cambio, si es que hay una cola que es menor tamaño que la anterior, y si es que a un auto del final de la cola mayor le conviene irse a la menos. ¿Ya? Luego... ¿Te puedo hacer una pregunta cortita, Pedro? Dale. Ahí un poquito más arriba en el fork que hiciste, en el fondo va a ir como tratando de ver si es que llega el vehículo, y cuando llegue va a meterse al if.
como con la probabilidad Claro. de llegada. Ah, ya. Exacto. Exacto. Cada vez que, en el fondo, cada unidad de tiempo va a probar si es que llega un vehículo, y si llega un vehículo, lo va a meter ahí. Ya, Exacto. gracias. Entonces, después ustedes lo revisan con más calma, porque esto lo vamos a tener que ver muy rápido. Entonces, básicamente, después de eso yo paso a ver si estoy atendiendo un vehículo, que es esta parte de acá. Y al final es cuando la tarea actual es none, o sea, no hay ningún vehículo siendo atendido, y el largo de cola es mayor que 0, o sea, hay vehículos, yo decido sacar a un vehículo de la cola, o sea, al vehículo que le toca ser atendido lo saco de la cola y lo empiezo a atender. Entonces, para empezar a atenderlo, uso otro método que definir más abajo, que se llama próximo vehículo. Y básicamente lo que hace próximo vehículo es actualizar los atributos de la tarea actual, del tiempo de atención, y también me tira un mensaje del bombero. ¿Ya? Y después de eso, y con eso ya se está atendiendo el siguiente día. Y después de esto, que es en el fondo revisar si es que tenemos que empezar a atender un vehículo, yo llamo nuevamente a otro método, que es tick, que lo que hace tick es pasar el tiempo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Es que si nosotros ya estábamos atendiendo un vehículo, entonces en cada iteración, y si el vehículo se iba a demorar, qué sé yo, 5 minutos en llenar el estanque, entonces en cada iteración tengo que ir llevando la cuenta de que ahora ya nos quedan 5 minutos, quedan 4. Entonces eso es lo que hace TIC. Lo que hace TIC es ir revisando o sea, ir descontándole tiempo al tiempo que le queda la atención, y cuando llega a 0, dice que terminó la atención y cambia la tarea actual a none, para que otro vehículo se pueda meter a la cola. ¿Ya? Entonces, haciendo lo anterior, después ustedes les recomiendo que lean esto con más calma, se cumple la simulación. Entonces, siempre el orden es, llega un vehículo, o sea, vemos si llega un vehículo, nos metemos a este if y lo metemos una cola, revisamos si es que un vehículo se puede cambiar de cola o le conviene cambiarse de cola, y después de eso, revisamos si es que no hay nadie siendo atendido y tiene que comenzar a atenderse a alguien, y actualizamos el tiempo de atención según cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo queda. ¿Ya? ¿Alguna duda? Parece que Pablo estaba respondiendo por el chat, así que ¿alguna duda por acá? Ya, si no, ninguna. Si no, voy a pasar muy cortito, sé que ya estamos en el tiempo, pero vamos a pasar a unas recomendaciones que les voy a hacer. La primera es que revisen después de esta ayudantía o un día que tengan más tiempo para estudiar, revisen con más calma lo que ya les subimos, que les subimos este código entero, para que lo puedan entender mejor, en especial la última parte, que es la parte de simulación, que fue la que no vimos juntos, porque les va a ayudar a soltar la mano con la programación. Y la otra cuestión que les recomiendo es que también les vamos a subir, o ya se debe haber subido, de hecho, otro Jupyter con una serie de tips para usar los Markdowns. ¿Qué eran los Markdowns? Estas celdas de texto que se pueden hacer en Jupyter. ¿Por qué les recomiendo usar esto? Porque es una de las cosas que diferencia a Jupyter de programar en otras IDLEs, y al final ordena mucho lo que están haciendo. O sea, tiene mucho valor que ustedes puedan comentar lo que quieren programar antes de programarlo, porque así el ayudante corrector que les va a ver su cuestión va a entender mejor qué estaban pensando cuando lo hicieron. ¿Ya? Y aparte de eso, uno puede ordenar mucho los markdowns, uno puede subrayar cosas, uno puede cambiarle los colores, uno puede hacer listas, uno incluso puede escribir ecuaciones como si fuera LaTeX. Entonces, por eso les recomiendo revisar esa cuestión de tips, porque tiene muchas cosas que les van a servir. También les recomiendo que no lo vean directamente en GitHub, sino que lo descarguen o lo vean por cola, porque en GitHub no se va a ver tan bien como se vería normalmente.
Y otra cosa es que si en algún minuto como que quieren ver bien cómo se hizo algo de un Markdown, ustedes lo pueden apretar, hacerle doble clic, y les va a salir todos los detalles, como qué fue lo que se hizo. Y luego ponen Run y va a volver a la normalidad. Entonces con eso terminaría la ayudantía. No sé si quedó alguna duda, ya estamos en la hora. La grabación también se va a subir, si alguien tenía dudas de eso. Y si tienen alguna pregunta, sé que algunos ya se deben querer ir, pero si alguien todavía tiene preguntas, puede hacerla ahora. Esa es una buena pregunta. En caso de estar complicado, yo recomiendo siempre el código. Los Markdown son un añadido, son un plus, pero no son lo más importante. Al final, obviamente, siempre es mucho más importante que el código funcione y después preocuparse que se vea bonito. Siempre eso primero. Entonces, si es un laboratorio, por ejemplo, que tiene mucho tiempo, ahí cobra mucho sentido que esté muy ordenado y que los markdowns estén bien. Pero si es un taller contra el tiempo y en verdad no alcanza, céntrense que el código funcione primero. Y luego se fijan en los detalles bonitos. Y también, si es que van a programar, o sea, si es que van a programar y saben que su código está malo, pero tenían la idea de cómo hacerlo bien, también es buena idea que lo dejen anotado en un Markdown, porque al final eso ayuda a que el ayudante entienda qué era lo que supuestamente su código estaba intentando hacer y busque por qué no funcionó, y les feedback de eso. ¿Alguna otra pregunta? No sé cuándo. Sé que ya hay una manera de arreglar el error 500. Le recomiendo escribirlo en las issues del syllabus, como tengo este error, porque porque ahí un ayudante que, yo no sé arreglarlo, voy a ser muy sincero, pero un ayudante que cache puede responderle ahí en la issue cómo se hacía. Ya, voy a correr el código para ver cómo funciona. Ustedes también, acá voy a poner run all. Me tiró un error por acá. Ahí. Entonces, ya, ahí corrió. Ya, para el que me estaba preguntando por el chat cómo funcionaría, entonces esto es lo que te tira como resultado del código. Entonces, por ejemplo, la simulación, cola, llega moto que carga combustible 95 en tiempo de simulación t igual a 2. Hay un vehículo en la cola de menor tamaño que es la número 1. Entonces se prende el vehículo, el bombero Bob atendiendo a la moto que carga combustible 95. ¿Ya? Luego te dice cuánto tiempo se va a demorar la atención. Termina la atención de la moto que carga 95. Es decir, no llegó ningún vehículo entre medio. Luego llega el City Car, que carga combustible, se prende, el bombero lo está atendiendo, y antes de que termine la atención, llega otro vehículo, llega la moto y así va. Eso es como funciona la simulación. Yo creo que ya estamos medio en la hora, pero si quieres verlo con más calma, ya va a estar subido y ahí va a estar corrido también. Espérate. Tengo una pregunta de las materias. Las preguntas, o sea, yo creo que ya estamos medio en la hora. Yo creo que es mejor que esas preguntas la hagan por la issues, porque así quedan para todos, yo diría. Si no son de este taller, si son de la materia futura, yo creo que eso es mejor. Ya, buenísimo.